Los derechos humanos y su recorrido a través de la historia. El cilindro de Ciro. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, pero sus siguientes acciones fueron las que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro, cosido en el lenguaje acadio con escritura cuneiforme. El cilindro de Ciro es un documento antiguo que ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos y está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, en la observación del hecho de que las personas tendrían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban escritas, y a la ley romana, que se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Podría decirse que la Carta Magna, o la Gran Carta, fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa. En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. El siguiente hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopular política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuviera que acautelar las tropas en las casas de los súbditos como una medida económica. La petición del derecho hacía valer 4 principios. Primero, no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Segundo, no se pueden cancelar a ningún súbdito sin causa probada. Tercero, a ningún soldado se le puede acautelar con los ciudadanos. Y cuarto, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de junio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses, que también influenciaron en la particular a la Revolución Francesa. Escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, la Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es el documento histórico del mundo occidental. Es la Constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales de gobierno, sus jurisdicciones y los derechos básicos de los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución, la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Limitando los poderes del gobierno federal de los Estados Unidos y protegiendo los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en el territorio estadounidense. La Carta de los Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para inscribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. La declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. En 1864,
16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Estipula la obligación de promover atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre fondo blanco. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al acta constitutiva que propusieron. Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, lo cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. El acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. La Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas.